Esta es la historia de José Menéndez, el exitoso ejecutivo del entretenimiento cubano asesinado por sus hijos Eric y Lyle y acusado tras su muerte de abuso sexual. José Menéndez fue un empresario cubano que tuvo una carrera meteórica en la industria del entretenimiento. Migró a Estados Unidos siendo apenas un adolescente y sin saber inglés luego de que Fidel Castro llegara al poder en la isla. Llegó a ser un ejecutivo de alto nivel en Hollywood y vivió en una mansión millonaria en Beverly Hills. Más que su éxito, lo que hizo reconocido su nombre fue su brutal asesinato junto a su esposa Kitty en 1989. Los artífices del crimen fueron sus hijos Eric y Lyle. El parricidio cometido por los hermanos Menéndez se convirtió en un fenómeno mediático en su momento, y la nueva serie de Netflix, Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, revivió recientemente el interés por el caso. En medio de la atención que ha generado la serie, un fiscal del condado de Los Ángeles anunció que se revisará el caso de los hermanos Menéndez para tener en cuenta nuevas pruebas presentadas en 2023. Pero ¿quién era José Menéndez? ¿Cómo logró llegar a la cúspide de la industria del entretenimiento? ¿Y cuáles son las acusaciones que aparecieron en su contra tras el asesinato? A continuación te lo contamos. José Menéndez nació en Cuba en 1944. Era el único hijo varón de su familia. Su madre lo adoraba y enfatizó tanto su machismo y su imagen masculina que él se convirtió un poco en un monstruo para sus propios padres. Era difícil controlarlo, relató una vecina de la familia en un documental de ABC News. Poco después de que triunfara la Revolución Cubana en 1959, sus padres decidieron mandarlo a vivir a Hazleton, una pequeña ciudad en Pensilvania, en el ático de la casa de un pariente lejano cuando apenas tenía 16 años. Según documentó el periodista Robert Brand en su famoso libro sobre el caso, el padre de José era una estrella de fútbol y tenía una pequeña empresa de contaduría. Su madre, por su parte, era campeona de natación. La afición por los deportes marcó la juventud de José y luego también la forma en cómo crió a sus hijos. Él creía que la vida se trataba de ganar, describió en una entrevista a Pam Bossach, la fiscal del primer juicio de los hermanos Menéndez. Al llegar a Estados Unidos estaba muy motivado a convertirse en la historia de éxito estadounidense. Gracias a una beca deportiva, logró entrar a la Universidad de Southern Illinois. Allí, a los 19 años, conoció a su esposa Kitty. Después de graduarse, José trabajó primero en una firma de contaduría, después en una empresa de contenedores y luego consiguió un puesto como ejecutivo en Hertz, la reconocida empresa de alquiler de autos. Por ese trabajo, la familia se mudó a la costa este, donde crecieron sus hijos Eric y Lyle. José Menéndez había conseguido el sueño americano y a simple vista parecía tener una vida idílica junto a su familia. Sin embargo, la realidad de puertas para adentro era otra. Realmente no se empezó a conocer sino hasta después de la noche del 20 de agosto de 1989, cuando Eric y su hermano Lyle dispararon contra sus padres hasta matarlos. Todo el mundo describía a José como alguien de quien deberías tener miedo, expresó en una entrevista para ABC News Mary Jane Stevenson, una reportera que cubrió el caso. Durante el juicio de 1993, Eric y Lyle revelaron que su padre abusó sexualmente de ellos. En el caso de Lyle, lo hacía desde que tenía 6 años y en el de Eric durante más de una década. Lyle describió entre lágrimas durante el juicio que cuando le contó a su madre que su padre lo violaba, ella le dijo que estaba exagerando y que José lo amaba pero tenía que castigarlo cuando él hacía las cosas mal. El jurado del juicio no logró llegar a una decisión, por lo que vino un segundo juicio. En este, el juez no permitió presentar las pruebas que daban cuenta del presunto abuso y los hermanos fueron condenados a cadena perpetua. En una entrevista desde la cárcel en 1996, Eric describió la relación con su padre como brutal, dolorosa y tortuosa, pero agregó que aún así lo admiraba porque era todo lo que me enseñaron que era el éxito, y pensaba que era la persona más poderosa y brillante que había conocido. Desde la condena a cadena perpetua de Eric y Lyle se han conocido nuevas pruebas que señalan a José Menéndez de ser un abusador sexual. Una de ellas es una carta que presuntamente le habría escrito Eric a su primo Andy Cano, en la que hace referencia a los abusos de su padre. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo. Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar, dice la carta que no se tuvo en cuenta en los juicios. Por otra parte, el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, reveló en 2023 que fue abusado sexualmente por parte de José Menéndez cuando tenía 14 años y hacía parte del grupo musical. Para algunos, esto renueva la esperanza de los hermanos Eric y Lyle de que algún día puedan quedar en libertad. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn.